El arte de Arcane es algo que nos ha cautivado a todos desde que vimos por primera vez la serie a finales de 2021. Una serie realmente mimada, cuidada y con una aura muy especial por tratarse de una superproducción de Netflix. Y si bien el trabajo de guión y la construcción de la trama entre los personajes fue uno de los puntos más fuertes de la serie, sería absurdo negar que parte del éxito y el reconocimiento que tuvo la serie fue en gran parte gracias al despliegue visual que ésta lleva consigo. El hecho de que tanto los modelos como los paisajes en 3D estén pintados a mano por artistas, dotan al estilo Arcane de esa aura a la que se ha llamado como ilustración en movimiento. Pero debajo de esas características más superficiales y evidentes, como podrían ser esas famosas ojeras o esos brillos entre los ojos, los colores flúor o personajes que llegan a rozar lo caricaturesco, hay algunos elementos quizás un poco más escondidos o no tan obvios, pero que ayudan a construir este estilo tan característico. Así que nada, me he pasado un par de semanas estudiando meticulosamente qué es lo que construye ese estilo al que podríamos llamar Arcane, y te lo traigo yo aquí en este vídeo bien chopeadito para que no tengas que hacerlo tú. Vamos a ver todos los puntos en común que tienen los personajes en su estructura, vamos a ver temas de expresión, de color y finalmente voy a explicar cómo construir esta ilustración donde pongo en común todos los elementos que he ido descubriendo a lo largo de este proceso. Pero antes de empezar quiero hacer un aviso a navegantes, ¿vale? Sobre todo, no quiero que te frustres. No quiero que te tomes este vídeo como si fuese una especie de tutorial, en plan, si sigo estos pasos voy a acabar dibujando como los profesionales que trabajan en el estudio Forteage haciendo esta pedazo de producción. Piensa que lo que ves en la serie está hecho por artistas que llevan años de experiencia dedicados a esto. Hay demasiados elementos funcionando al mismo tiempo para que tú acabes viendo ese resultado. De modo que te invito a que veas este vídeo no como una guía a la que seguir para conseguir un resultado, sino más bien como un compendio de consejos y cosas que el estilo Arcane, la serie, los artistas que trabajan en ella, en definitiva, cómo el arte de esta serie puede aportarnos y enseñarnos ciertos mecanismos que podemos aplicarlo a nuestras propias obras. De modo que sin más, empecemos. Voy a comenzar por uno de los elementos que puede pasar más desapercibido a simple vista, pero sin embargo es uno de los puntos más fuertes a la hora de dar un carisma único a todos los personajes que aparecen en la serie. Y esta es la expresividad. Créeme si te digo que para llegar a este resultado que estás viendo han habido de pasar muchas cosas, así que comencemos por el principio. Y vamos a ir a esta otra hoja, donde tengo varios de los procesos que seguí a la hora de estar investigando cómo conseguir este resultado. Y el primero de todos, como os decía, es este: la expresividad. Todos los personajes de la serie, aunque estén en momentos absolutamente sobrios, siempre están expresando algo con sus rostros. Son personajes tremendamente emocionales y eso forma parte del estilo. Y de hecho, esto es algo que muchos fanarts que se hacen sobre la propia serie justamente cojean de ese punto. Se quieren hacer cosas tan estilísticamente bellas que se olvidan de una parte muy esencial de lo que es Arcane, y es que los personajes están vivos, sienten, temen, se enfadan, se torturan, y todo esto queda muy bien reflejado en sus rostros. De modo que mi primer consejo, y cuando estuve haciendo aquí unos bocetos de lo que sería mi personaje dentro de la serie, de la propia serie, del propio lore de Arcane, pues justamente me centré o vi mucho esto. Qué tan importante es la expresividad, lo que el personaje está sintiendo. Esto es algo que siempre va a mejorar cualquiera de tus obras. Muchos de vosotros a veces me preguntáis cómo encarar ciertos dibujos o no sabéis muy bien qué pose darle a un personaje. Y mi respuesta siempre es la misma: ¿qué le está pasando a ese personaje? Aunque sea solo un dibujo, una sola ilustración, una imagen estática, tiene que contar una historia. Si el personaje simplemente está ahí posando, ya sea en plan de molar mucho, o en plan hot, o en plan cute, da igual, pero esto es muy superficial. Haced siempre que los personajes estén sintiendo algo. Y mira que la serie es clipera y muchas veces tiende a caer en el exceso, en la estética badass y super cool, a veces incluso un poco vacía. Pero incluso en esos momentos, si te fijas bien en los personajes, en el tiempo en el que transcurren unos pocos segundos, pueden estar pasando por un mar de emociones si te fijas bien en sus expresiones. De modo que la siguiente vez que quieras hacer un personaje, sobre todo primero pregúntate ¿qué le está pasando por dentro? E intenta capturar ese sentimiento en su expresión. Más cosas. El estilo Arcane, si algo tiene, es que es crudo y brutal.
Parte del encanto natural de todos los personajes que aparecen en la serie es que están cargados de imperfecciones. Esto llega hasta tal punto que, incluso dicho por la gente del propio estudio, no hay ninguna forma que sea simétrica en toda la serie. Y eso traspasa el guión y se va directamente al propio diseño de los mismos. Si un personaje tiene un defecto, este se acentúa al máximo. Ojeras, arrugas, dientes torcidos, amputaciones. Imaginaros si esto tiene importancia, que hasta los personajes femeninos se les permite ser feos y brutales. Y subrayo especialmente los personajes femeninos porque normalmente a estos, a diferencia de sus compañeros varones, en este tipo de producciones no se las deja bajar al fango y ensuciarse. Y me encanta cómo Arcane, incluso estilizando mucho estas características más crudas, consigue convertir esos defectos en su mayor virtud. De modo que, como puedes ver aquí, si hay algún defecto, acentúalo, conviértelos en la mejor fuente de carisma de tu personaje. Esto, por ejemplo, destaca especialmente en uno de los puntos más fuertes y carismáticos de casi todos los personajes que aparecen en la serie, y es, por ejemplo, en cómo están tratadas las narices. Incluso en personajes que representa que tienen que ser muy bellos y puros, estas están tratadas de un modo bastante crudo y caricaturesco. Y haciendo un poco de mezcla entre este concepto y el anterior de la expresividad, nos vamos a centrar en uno de los elementos más potentes, creo yo, que he descubierto de toda la creación de los personajes, y no es otro que las bocas. Como acabo de decir, en animación muchas veces el tema de la nariz, y eso especialmente es una herencia del anime, donde los rasgos faciales suelen por lo general tratarse de una manera muy minimalista, y tanto que muchas veces incluso a algunos personajes se les obvia que tienen nariz o se representa de una manera muy sutil. Lo mismo muchas veces pasa con la boca. Y si bien Arcane, al igual que muchos otros estilos artísticos contemporáneos, beben muchísimo de la estética esta más mangaka o de anime, como por ejemplo, y podemos ver aquí, que es el tratamiento de estos ojos exageradamente grandes, que si bien tienden a estar sobredimensionados en algunos personajes, sobre todo los femeninos y en el caso también de los niños, en ningún momento se intenta minimizar sus rasgos. O sea, los ojos tienen ojeras, arrugas y brillos en la piel. Y del mismo modo, las bocas son tremendamente expresivas, y algo que es muy poco común, y por eso aquí le he dado esta énfasis, es que los labios, cada personaje tiene un tratamiento, una creación de labios propia. Eso da muchísima riqueza expresiva. Pero no solo se queda aquí, si os fijáis, cada personaje tiene un tratamiento distinto de sus dientes. Algunos los tienen más torcidos, otros más separados. Se me hizo incluso raro cuando estaba estudiando las bocas en el caso de Bai, que es la que tiene los dientes canónicamente más bellos, o a lo que estamos más acostumbrados, ¿no? A estas sonrisas sin defectos. Pero casi todo el resto de personajes tienen algún tipo de tara en la boca, y esto da una personalidad y un carisma descomunales. De modo que a partir de ahora, olvídate de solucionar la boca con una simple línea, porque estás perdiendo la oportunidad de crear y transmitir algo tan genuino como lo que hace Arcane. Pues ahora sí, vamos al tema del color. Y es que aquí hay mucho que decir. Yo creo que lo mejor será que os enseñe cómo construí esta ilustración que hice pues de mí mismo, y aquí posando con jeans, ¿no? Como si fuésemos del Ejército de Liberación de Zaun. Para esto vamos a tener que ir al principio de todo, así que dejadme que vaya quitando todas las capas que tenga por en medio. Como puedes ver, aquí está representado todos los elementos que hemos visto a lo largo de este vídeo, ¿vale? Hay expresividad por parte de los personajes, también lo que decíamos, con esas imperfecciones bien marcadas que evidentemente en el resultado final se van a suavizar porque esto es puro boceto, el tratamiento de los ojos, la boca y todos estos elementos que hemos estado viendo a lo largo de este vídeo. Aquí lo que más me costó fue encontrar una referencia neutra de los colores para poder referenciarme. Me explico. Por lo general en la serie todos los personajes, mientras están interactuando dentro de el mundo, dentro de Runeterra, en Piltover o en Zaun, estos ambientes suelen impactar directamente en cómo nosotros percibimos a los personajes. De modo que no estamos viendo los colores puros que estos tienen, sino que los estamos viendo bañados por dichos ambientes. Pero para construir bien esta ilustración, que la quería hacer con un tono absolutamente neutral para ver qué tipo de tonalidades se utilizan para la piel y para la ropa a un nivel estándar, encontré a esta Jinx.
Como podéis ver, la ambientación es muy neutra, simplemente hay un par de luces, una un poco más fría, la otra un poco más cálida, que recortan un poco el personaje, pero en general los colores son bastante puros. Esto se los suele llamar los local colors, o sea, cómo sería el color tal cual de un elemento sin que el entorno influya en él. Dejad, mira, será mejor que os lo muestre, ya que si podemos construir algo neutral, luego tocar las tonalidades y adaptarlas a otros entornos, por ejemplo, imaginaros que estos dos estuviesen en un ambiente como el de Zaun, que suele ser con colores verdosos y asfixiantes, pues sería muy fácil tomar esto y darle esos ambientes más fríos, más grises, más verdosos y ponerlos en ese ambiente. Pero ya tendríamos una construcción de color de personajes coherente. Y es que aquí reside uno de los grandes secretos de este estilo artístico de Arkane, ya que los personajes en sus modelados 3D ya tienen una interpretación dentro de esa pintura, una interpretación un poco neutra, pero de una escala de valores. O sea, estos brillos, estas ojeras, todo esto no son luces dinámicas. Las sombras y las rugosidades de la propia piel no forman parte de esas luces dinámicas que van cambiando según la posición de los personajes. Luego hay otras que sí, que responden al movimiento y son luces dinámicas que cambian en tiempo real. Para que te hagas una idea, es como si todo este juego de valores no fuese en sí una proyección de la luz interactuando con las arrugas del rostro, sino que fuese como maquillaje. Ya está ahí, y no cambia a pesar de los cambios de luz. De hecho, esto se nota muchísimo en la serie en el tratamiento de ciertos metales. En algunas ocasiones sí que las luces son dinámicas, pero en muchas otras, a pesar del movimiento de estos metales y que los brillos tendrían que ir adaptándose a este movimiento, se mantienen fijos a pesar de este. En fin, una vez tengo el boceto y tengo la referencia para escalar el color, lo primero que hice fue pues hacer bien todo el bocetado, ¿vale? Para levantar bien el dibujo. Una fina línea que no tiene un propósito expresivo, sino más bien para construir y distribuir bien todo lo que es el pastiche de colores, ya que parte de la gracia del estilo artístico es que el trazo es inexistente, pero por lo general este va a desaparecer, así que tiene una función puramente constructiva, no expresiva. Y bueno, en fin, lo siguiente que hice fue situar los local colors, lo que os comentaba antes, ¿vale? Pero en su versión flat colors, o sea, colores planos. Para que me entiendas, es intentar buscar ese color al máximo de neutral sin que le afecte ningún tipo de luz ni ambiente externo. ¿Y cómo los encontré? Pues muy bien, mira, en este caso yo normalmente suelo dividirlo en 3 escalas, como color neutro, con sombra y con luz. Evidentemente hay puntos más intermedios, pero lo suyo es encontrar ese punto medio. Yendo a lo práctico, por ejemplo aquí en la frente, pues es una zona donde le estaría tocando esa luz ambiental y por lo tanto esta zona no sería buena para sacar ese tono más neutro de la piel, ya que tendría a tener más cantidad de blanco debido a esa propia luz. Y del mismo modo tampoco sería bueno sacar esa muestra, por ejemplo, de la zona de aquí de debajo del cuello, ya que la propia sombra proyectada por la cabeza nos estaría alterando ese color que buscamos, que es más neutro. Y debido a eso yo creo que una de las zonas con más neutralidad dentro de la piel pues sería más o menos esta de aquí. Y de hecho estoy seguro de que no va a variar muchísimo el resultado. Mirad, esto está aquí y el que yo elegí para Jinx es este, ya veis. Prácticamente la diferencia es muy poca. De modo que nos reservamos estas otras tonalidades para generar luego ese juego de valores. Pues nada, esto mismo yo es lo que hice con cada uno de los elementos distintos de la ilustración. Una de las cosas a nivel de color que más me sorprendió, y esto he de decirlo, es que a pesar de lo colorida que a priori se puede ver la serie, los personajes y el mundo en el que viven, es increíble lo desaturados realmente que están dichos colores. Fijaros que la mayoría de colores se encuentran muy a la izquierda del círculo cromático. Eso significa que tienen muy baja saturación, o sea que el color no es muy vibrante, dejando solo esos puntos de saturación justamente para las luces o también cuando la serie se pone un tanto juguetona con los colores flúor y esas cosas. Pero por lo general la construcción de personajes y de mundo está absolutamente decantada hacia los tonos grisáceos. De hecho, esto es algo que ya siempre digo en mis vídeos, si pudiésemos dividir este triángulo en 3 franjas, a la hora de construir los colores de un personaje yo no me movería de esa primera franja y dejaría simplemente esos puntos de saturación para zonas muy pequeñas y concretas a destacar del dibujo en su fase final. Y aquí viene el arte de Arkane a darme la razón. En fin, sigamos. Después de situar los local colors, lo siguiente que hice justamente fue el desarrollo del personaje de Jinx, ya que tenía la referencia directa gracias a esta foto. De modo que patapumba
Situé todos los colores del mismo modo que estaban en la referencia, pero ojo, no hice la del cuentagotas de tomar ese color y situarlo, simplemente cambiarlo de sitio y ya está, sino que entendí cuál era la relación entre los propios colores. Por ejemplo, como en la piel, en su estado más neutral, tiende a estar un pelín más saturado que, por ejemplo, en las zonas donde hay más luz. Como por ejemplo, en las sombras donde no hay excesiva información, como podría ser en la zona del cuello, también se tiende a desaturar en esas zonas, o por ejemplo, donde sí hay información, como es en la zona de los ojos, las sombras suelen tener mucha más saturación, bueno, mucha más, un poco más de saturación, por ejemplo, ¿veis? Que en las zonas neutrales. Y esto justamente se hace porque justo en esta zona de aquí es donde hay la mayor concentración de información de un personaje, que es en sus expresiones, en su rostro. En fin, lo que vamos diciendo durante todo el día, pero aquí lo vemos traducido al color. De hecho, si nos fijamos en el azul del ojo, vemos que también hay un incremento de la saturación, está mucho más decantado hacia la derecha. Es justo cuando entendemos esta relación entre los colores cuando podemos empezar a aplicarla a nuestros propios dibujos. Y de hecho, en un principio no tenía ni siquiera pensado poner a Jinx en la ilustración, quería hacerme simplemente yo mismo al estilo Arcane. Pero si al final la puse es justamente por eso, para darme el tiempo y el permiso para entender cómo funcionaba la construcción de un personaje 1-1. Y luego, trasladar esa aventura a mi propio personaje, ya que como puedes ver la relación entre los colores es idéntica, a pesar de ser los suyos propios. Por ejemplo, mi piel no es tan blanca y paliducha como la de Jinx, pero la relación entre los colores es exactamente la misma. Mucha menos saturación en los puntos donde no hay tanto interés visual y donde sí lo hay, por ejemplo, como es en la zona de la mirada, la nariz y el rostro, hay bastante más saturación que aquí abajo. Si bien en mi caso en la mirada no hay tanta intensidad, ya que yo, a diferencia de Jinx, pues no utilizo maquillaje, no hay esta sombra de ojos tan exagerada. No obstante, fijaros que en el rostro hay muchísimas más imperfecciones a pesar de esta scar, de esta cicatriz que me hice, pues para darle un poco ese tono dentro de la serie, de esta fantasía. Pero incluso en el propio rostro, en el dibujo se ven muchas más imperfecciones de las que yo mismo tengo en mi vida real. No obstante, es algo que es muy característico de este estilo, ese potenciar lo feo, pero al mismo tiempo estilizándolo. Y luego, bueno, simplemente fue añadir unos cuantos gadgets para poner a mí, ¿ves? Como los tatuajes y tal, para poner al personaje un poco dentro de este marco estético de la serie. Le puse también mis características gafas y a Jinx le puse uno de sus juguetitos. Que por cierto, esto me lleva a pensar que también es algo muy característico, ¿vale? De este estilo artístico tipo Arcane, aunque no es patrimonio únicamente de él. Algo a lo que juega muchísimo este estilo es que remarca absolutamente todos los cantos, o sea, es su fobia a todo lo que es redondeado. Casi todo se puede solucionar con un trazo recto. Lo anguloso es muy de Arcane. Incluso lo que aparentemente pueda parecer algo redondeado o suavizado, fíjate bien porque esconde un ángulo un poco más picado de lo que aparentemente sugiere. Luego también un clásico de género es el remarcar esos bordes, ¿vale? Todo lo que tenga un ángulo, igual que por las grietas estas que me puse aquí en el cuello, pues todo lo que tenga un mínimo ángulo, pues lo vamos a remarcar con ese powerline un poco más clarito, ¿vale? Para que quede un poco el relieve más bien definido. Que básicamente es tomar el color base del objeto al que quieras potenciarle estas aristas y simplemente pues le subes un poquito el tono de blanco y remarcas un poco esos ángulos, y esto es algo que es muy característico de este estilo. Y ojo que hasta aquí simplemente he jugado con esas luces o esos valores que forman parte de la propia skin, ¿vale? De los personajes, de ese pintado que está encima del modelado 3D de los personajes, porque ahora aquí es donde añadiríamos lo que ya sí serían las luces dinámicas, que serían las siguientes, estas. Estas sí responderían al movimiento natural de los personajes en acción. Del mismo modo que también los colores variarían, depende de dónde situaríamos a estos personajes. Pero sin ellas, tendríamos lo que es el personaje en su estado más puro. Luego al final junté todas las capas, hice un poco de corrección de color, le puse un poco también de grano, aunque apenas se percibe, es muy poquito, aquí se ve un poco, para darle esa sensación un poco más sucia, ¿vale? Para que no quedase tan limpio a las superficies. Esto es algo que la serie juega mucho, bueno, no solo con esto, ponen un montón de filtros en postproducción para darle esa estética un tanto grunge a la serie. Pero bueno, como yo quería darle ese tono de neutralidad para que fuese el estilo en su forma más
destilada, lo vi suficiente. Y en fin, este es el resultado final. Creo que quedó bastante bien, si bien no estoy al nivel de los profesionales que están al mando de esta producción, que es una auténtica bestialidad a nivel artístico, y ahí están trabajando gente de primerísimo nivel. Pues bueno, me ha gustado hacerles un tanto homenaje y al mismo tiempo pues traeros un poco de sabiduría y que podáis aplicar varias de las cosas que a lo mejor has podido aprender en este vídeo pues a tus obras. Y en fin, hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado, por favor, házmelo saber en comentarios, dale un like, compártelo con aquella persona que le flipe el estilo artístico de Arcane, ya que todos estos gestos pues ayudan muchísimo a mi contenido, ya que últimamente YouTube pues no me está tratando muy bien mis vídeos, la verdad. Y nada, cualquier gesto pues se agradece un montón. Muchísimas gracias a todos mis miembros por seguir ahí. Vais a tener el PSD, ¿vale?, de la ilustración para poder chafardear, os lo voy a dejar en Discord. Y nada, como siempre digo, muchísimas gracias por seguir una semana más aquí conmigo. Se os quiere un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!